Ahora cuando tengamos un número más o menos representativo, me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Muy bien, me alegra. ¿Qué decís, Juan Ignacio? No sé por qué te tengo en primer plano, te aviso. Ahí está, esa típica foto arriba de un velero. Sí, que es una foto arriba de un velero. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andás? Qué Bien, bien, lindo todo bien. navegar, qué lindo navegar. Cualquier actividad al aire libre la extraño mucho, cualquiera. Estamos todos igual, ¿eh? Sí, sí, hay que ponerle garra. ¿Qué va a ser? Bueno, me parece que no va a venir más gente hoy. Vamos a ir, si les parece bien, utilizando este tiempo muerto para si tienen alguna pregunta respecto del parcial. Si hay alguna consulta respecto del parcial, es el momento de hacerla. Yo, profe, por ahora consultas del parcial no. Sí quisiera pedirle si me puede pasar el link de Dropbox, porque yo el que tengo es solo de las unidades teóricas. Y me faltaría poder descargar todas las partes prácticas. Yo tengo algunas, pero me gustaría Hazme un ponerme al día. favor, mandame, hacé una cosa, mandame por acá por el chat tu mail y yo ya mismo se lo reenvío a Fer, porque es el jefe de administración de esta materia es Fernando. Yo soy yo soy el encargado de producción. ¿Está bien? No, mándamelo por acá, ¿viste? Por el chat. Acá tengo un chat que alguien está. Ah, acá lo mandaste, bien. Juani 16. Qué bien, Franco. Bien, Franco. Ya está. Bien, así se habla. Se acordó de mi cumpleaños. Voy Feliz a. cumpleaños, Juan. No, ahora ya es tarde. El único que puede. Ah, no, sí, Franco, bien. Vos sos el único que tenés derecho a saludarme. Muy bien. Hay dos Franco, profe. Ah, bueno, ahora voy a ver quién es el que dijo feliz cumple, profe. A ese. Le voy a mandar por WhatsApp a Fernando el mail tuyo, Juan. Así te. Vos necesitas que te habilite a todo el Dropbox. No, no entiendo por qué ves una parte nada más, pero bueno. No, 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 todo el Dropbox no, porque tengo entendido que ustedes quieren llevar más o menos un control y que no se acceda a todo el contenido de una, pero hoy quise entrar Pero me y parece solo vi. que él te habilitó a todo. Bueno, yo ahora le voy a consultar, ¿sí? Mientras tanto, le voy a mandar un WhatsApp y si mientras escribo el mensaje para Fernando, alguien, aparte de Juan, tiene alguna pregunta sobre el parcial, sobre los contenidos o algo que no les haya quedado claro sobre el parcial, porque miren que ahora arranco y ya arrancamos con pensamiento económico, ¿eh? Profe, perdón, eh, una consulta. ¿Cómo va a ser, o ¿Sí? sea, la metodología de este parcial? Buenas tardes, ¿Cómo estás, Sofía? perdón. No hay nada que disculpar. Este, sobre este parcial, ¿cuál es la metodología? Espera, un segundito, Sofi. Te digo Sofi no por confianzudo, sino que mi ahijada se llama Sofi. Y para mí todas las Sofías son Sofias. No, está bien, igual Sofía es como de reto. Vos sos Sofi. Claro, Sofía cuando te portás mal, es verdad. Un segundito, Sofi. Vos habilitaste a todos para acceder al Dropbox.
Me lo pregunta este alumno. No podés ver, Juan, el tema de la práctica, ¿no? Solo ves teoría. Exacto, Qué exacto. raro, che. Bueno, este, bien, Sofía, respecto a tu pregunta, ¿sí? Eh, el parcial, lo que tengo pensado hacer, creo que lo habíamos hablado, pero no viene mal consultar, volver a eso. Lo que hay muchos métodos, como ustedes se imaginarán, y encima en el INTI, no sé, creo que va a haber 70 profesores más o menos cerca mío, y todos me van contando cómo toman ellos los parciales. La locura en general tiene que ver con el temor de que se copien. Bueno, yo voy a tratar yo apelo a la honestidad de ustedes desde ya, estoy seguro que con qué clase de seres humanos estoy tratando. Y lo que tengo pensado hacer, Sofi, sería, eh, van a tener preguntas teóricas y preguntas prácticas. Las prácticas tienen que ver con los ejercicios que vieron con Fernando y que están en las prácticas. O sea, puede haber algún ejercicio que no se haya visto en clase, muy difícil. Muy difícil. Seguro que va a tener otros valores y a lo mejor se consultan distintas cosas, pero los temas no los van a sorprender. El que estudió le va a ir bien. De bien a muy bien. Después, en la parte teórica puede ser que haya una parte, ustedes saben que hay programas que alteran el orden de las preguntas en verdadero o falso, todas esas triquiñuelas docentes, ustedes me imagino que ya la deben conocer, o sea que cada uno termina teniendo un parcial individual, es posible que haga alguna magia de esas, pero lo más probable es que haya un choclazo de verdadero o falso de manera tal de tomar todos los temas. Yo les aclaro algo que después lo voy a aclarar en el día martes que viene. Lo que nosotros hacemos, escúcheme bien, la consigna, pongámosle, vale 3 puntos. Cada respuesta mala resta 0,5. Es decir, que con más de 6 errores queda en cero esa consigna. Y más o menos son unas 25 preguntas. Entonces, o pueden ser 4 puntos, pero vale mucho, son muchas preguntas y el margen de error es muy bajo. Ahora, ¿por qué esa maldad? Preguntarán ustedes. Bueno, porque la probabilidad de acertar individualmente, pues son mutuamente excluyentes, como bien saben, de probabilidades, pero de acertar un verdadero o falso es un 50%. Es decir, yo tirando la moneda con una noche de suerte, puedo acertar muchísimo, sin haber estudiado nada. Entonces, la que está bien no suma, la que está mal resta. ¿Tá? Ese va a ser el criterio de las verdadero o falso. Después puede haber algún multiple choice y también puede haber alguna pregunta escrita. Todavía no abierta para que ustedes se explayen. Esto dentro de la teoría. Todavía no definí si va a ser manuscrita. De esa forma, digamos, se limita totalmente el tema del corta y pego. Es probable que sea manuscrita y en cuyo caso ustedes van a tener que después mandar digital el parcial a través de una fotografía, o sea, una foto que saquen con el celu, o la escaneen, o lo que sea. Yo lo que no quiero es que ninguno de ustedes se sienta estresado. La responsabilidad de ustedes es estudiar. La mía es hacer un parcial tal que pueda evaluarlos y evaluarme, como les dije, necesito también yo saber cómo vamos, y nada más. O sea, ustedes concéntrense en estudiar. Yo voy a definir un parcial, es mi responsabilidad que ustedes en 2 horas lo tengan resuelto. Para bien o para mal, pero que nadie me diga, profe, no llegué. Eso quédense tranquilos. Después, va a haber todo lo que se tomó, lo que se vio en clase, es decir, que va a haber, ¿cómo se llama? Alguna cuestión
Me distraigo porque acá Franco me pregunta si hoy es de repaso. No, no es de repaso hoy. La clase de hoy es, salvo que ustedes tengan preguntas, por supuesto, Juan y Franco que están preguntando. Si hay preguntas es de repaso, si no seguimos avanzando. Yo tengo que seguir avanzando ya pregunté como 4 veces si había preguntas. Así que vos, Franco, tenés preguntas, avanti, vamos con la pregunta. Pero pará, un segundito, para cerrar, antes que me hagas la pregunta, para cerrar la idea, va a haber resolución, va a haber gráficos, ¿eh? O sea que lo hagamos en Word, o sea que lo hagamos manuscrito en un papel, y después le sacan foto, va a haber gráfico. Alguno dirá, pero yo no sé graficar en un Word. No hay problema, porque el gráfico sí puede decir ver foto adjunta. Y ahí lo haces en un papel y le sacás la foto y adjuntás al examen la foto. ¿Dónde se va a adjuntar? Ese es otro tema y ya con esto cierro. Seguro que en el campus y seguro que en el Yahoo mío, con copia a Fernando. O sea, lo vamos a utilizar las dos plataformas para que no haya dudas, ¿sí? Bien. Franco pregunta sobre el parcial. Era más que nada, profe, porque habías comentado que antes del parcial, que es la clase que viene, íbamos a tener una especie de clase de repaso como para que lo que vimos hace 3 meses no quede tan como colgado, por así decirlo. Específicamente no tengo ninguna duda, pero no sé si mis compañeros tendrán alguna. Sí, yo lo que dije, Franco, que es verdad. Yo dije, vamos a tener una clase de apoyo, de repaso. Bien, eso lo dije en su momento. Cuando vi que se me vino el calendario encima y no hacíamos a tiempo, la clase pasada, que por suerte está grabada por ahí, y estoy viendo que esta no sé si se está grabando. Bueno, la clase pasada yo dije, bueno, bien, Damián. Entonces, también no me va a dejar mentir. La idea de la clase pasada fue traigan todas las preguntas que quieran, tardamos 2 horas en responderlos. Si no hay preguntas, sigo avanzando, porque no puedo hacer una clase de repaso de, no sé, de 300 páginas del libro, porque no sabría por dónde arrancar. Lo que sí les aclaro que entra todo. Ahora, si hay preguntas, si alguien estuvo estudiando y me dice, mira, yo no entendí tal cosa, eh, me la hacen y la contestamos, no hay problema. Y si no, seguimos. Yo ahora para que lo busco bien, que justo hoy lo vi y te lo quería consultar. Una cosa, Sofi, a vos y al resto de tus compañeros, le voy a contar un secreto mientras buscas eso. Hay cosas que no hay que decirle al profe. A saber, una, esta me gustaría estar en clase y verles en la cara. Una, me ha pasado, chicos, les juro, alumnos que vienen a un final y me dicen, profe, no pude estudiar mucho, estoy nervioso porque no tuve tiempo de estudiar. Imagínense, me obliga a mí a aplazarlo, ¿estamos de acuerdo? O sea, me está probando a mí, como diciéndome, vine sin estudiar y vengo a robarte la nota. Son cosas que nunca hay que decirle a un profe, nunca. La segunda, no encuentro el tema porque lo leí hace un ratito y no, esas cosas no, decir, mira, tengo un problema, profe, ahí se lo digo, una duda y lo buscan. No sé, esos excesos de honestidad no van, ¿estamos? Sean inteligentes con eso, sean vivos. Nunca confiesen que estudiaron poco en un final, nunca. Porque ahí obligan al profe a aplazarlo. Obligan, por una cuestión de amor propio. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Chicos, Sí, ¿entendieron? sí, igual, nada, justamente fue algo de lo que pasó. No, esta te la ponía a vos de ejemplo porque me causó gracia. Pero bueno, no, dale. Vamos a responder si por lo menos hoy a la mañana te pusiste a leer algo. ¿Viste las 3 etapas del producto medio total cuando Sí, empezar a cero? Si las podemos volver a sí. repasar porque las tengo bastante pobres yo. Esto es así, mirá. Voy a buscar rápido el gráfico si lo encuentro y si no lo dibujo.
Estoy pensando que es más fácil. A ver. Un segundito, ¿eh? Bien. ¿A esto te referías, Sofi? Exactamente. Bueno, tenemos el producto marginal, que al igual que el costo, es la inversa del costo marginal, recuerden. Es decir, que tiene una etapa que crece, otra que llega a su máximo, a partir de lo cual estamos hablando del producto marginal del factor variable. Por favor, sobre todo aquellos que aspiran y quieren sacarse un 10 o un 9 o un 8, o sea, los que van por todo. No, esos pequeños detalles, ya lo dije, son la diferencia entre promoción y no. Por ejemplo, explicar que estamos viendo el producto marginal del factor variable. Dicho de otro modo, capital y tierra constante, y yo empiezo a agregar personas. Porque si no, no aplica este modelo, ¿se entiende, no? Entonces yo digo, bueno, sigo teniendo la misma cantidad de martillo y trompitos y qué sé yo, y entro a meter gente. Bueno, al comienzo, el uso de ese factor capital hace que el producto, a medida que va incorporándose gente, se va haciendo cada vez mayor, ¿sí? Y el producto medio también aumenta, es decir, que el promedio entre el producto y cantidad de trabajadores va creciendo hasta que el producto marginal se hace máximo, luego de lo cual comienza a caer, siempre aumentando gente. Hasta que cuando tengo la cantidad de gente, Sofía, L sub M, o sea, un número determinado X de personal, a partir de ese momento el producto comienza a caer, por eso se hace negativo. O sea, ya llega un momento que al tener 2 martillos y 15 personas, bueno, insisto, entre que uno molesta al otro, que se pelean por el martillo y lo que sea, llega un momento que produce menos 15 tipos que 14, que es lo que está pasando acá. Este sería el número 14 y acá el número 15. El 15 hace que el producto total caiga, entonces el producto marginal da negativo. Eso en cuanto al producto marginal. El producto medio, decíamos, es el promedio entre la cantidad de producto total y la cantidad de trabajadores o de factor variable. Cuando se hace máximo el producto medio, es decir, cuando ustedes, y al igual que el costo medio, recuerden, ustedes lo cortan al producto marginal cuando el producto medio es máximo. O sea, que yo lo haría al dibujo rápidamente en un examen. Así fue cuando yo estaba sentado como ustedes ahora, tuve que dar esta materia. Yo hacía así, un tramito, freno, otro tramito. Claro que nunca se va a hacer cero, porque aunque, digamos, siempre, por más que el trabajo caiga mucho, siempre va a ser algo distinto de cero. Entonces, pero lo hacen al gráfico de esta forma. Y ahí quedan definidas las 3 etapas. La etapa 1, que es donde se iguala, es digamos de 0, la cantidad de trabajadores siempre, ¿no? Hasta L sub 0, que es donde se iguala el producto marginal con el producto medio. La siguiente etapa, la 2, queda definido entre L sub 0 y L sub M. Es una cantidad de trabajadores tal hasta que el producto marginal se hace 0. Finalmente, la siguiente etapa, la 3, es a partir de ese movimiento. Entonces decíamos,
En la etapa 3, seguro que no va a tomar nadie, gente, a partir de L sub m, porque el producto cae. ¿Sí? Entre la etapa de 0 a L sub 0, si bien el producto marginal es superior al producto medio, es decir, crece, ¿sí? Es la región donde más crece, todavía tengo espacio para seguir creciendo el producto total incorporando gente. Repito, sacrificando producto marginal y sacrificando producto medio, es la etapa donde todavía crece, pero en esta etapa, en la etapa 2, que es la que vos en teoría tenés que estar ubicada, es la etapa óptima para el trabajo, para la cantidad de trabajo, porque entre otras cosas decíamos, me queda una fuerza laboral que en cualquier momento yo incorporo capital y vuelvo a disparar el producto marginal. Tiene sentido teórico y tiene sentido práctico. Entonces, donde se va a localizar el empresario, repito, es en la etapa 2, que cumple con este rango o con estos dos parámetros. L sub 0 está localizada, digamos, gráficamente entre L sub 0 y L sub m. Tanto en el libro como en el PowerPoint tiene la explicación de lo que representa cada etapa, ¿sí? Así que después léelo tranquila. Pero yo quiero, vos fijate por dónde arranqué yo. Ya que ahora conocemos toda la película, arranco planteando eso. El producto marginal es el inverso del costo marginal. La definición de producto marginal la sabemos, es lo que añade al producto total una unidad más de trabajo. Con todo ese combo de definiciones vos tenés que jugar, ¿sí? Y a partir de ahí, insisto, lo que vas a determinar es cuánta gente va a tomar la empresa, vos, cuando tengas gente que tengas que decidir entre tomar gente o no. Entonces decís, de 0 a L sub m podés tomar gente, eso no hay dudas. La cantidad o la etapa mejor en cantidad de gente va a estar localizada entre L sub 0 y L sub m. ¿Cuál es el número exacto? No lo puedo determinar con este gráfico nada más. ¿Sí? No lo puedo determinar con este gráfico. Con este gráfico lo que puedo, repito, es el rango. Determinar un espacio, un rango, una zona en la cual la empresa se tendría que estar moviendo. Bien. Otra pregunta hay, no se sientan obligados a hacer preguntas, seguimos con la materia y listo, si no hay preguntas, ¿eh? Y si hay preguntas, bienvenidas, todas. Profe, le hago una consulta de algo que capaz comentó pero no escuché. ¿El parcial tiene parte teórica y parte práctica? Sí, correcto, tiene parte teórica y parte práctica. Va a tener, todavía no sé exactamente la composición, pero hacerte una idea que va a tener, ponele 3 y 2 o 3 y 3. 3 preguntas teóricas, o sea, la parte práctica va a tener mucho impacto. ¿Sí? Y además va a haber, como voy a jugar un poco con el verdadero o falso, también voy a jugar un poco con los ejercicios. Por lo tanto, ustedes háganse la idea que si vieron, no me acuerdo ahora, son 5 o 6 prácticas, bueno, todas las prácticas entran, seguro. Y tenía otra consulta, profe. ¿Sí? Para el parcial, ¿vamos a poder usar nuestros apuntes o las notas que hayamos tomado en clase? Y sí, por eso te digo que yo me tengo que, no sé cómo hacer, seguro, insisto, la parte manuscrita seguro que va a ir. Yo tengo que ver cómo hago para que no sea corta y pegue. Va a ser a libro abierto desde ya. O sea, vos podés ser, no sé, recontra súper honesto con vos mismo y no abrir ningún libro. Yo eso no lo puedo controlar, no me voy a meter, prendan las cámaras, muéstrenme el escritorio, ni loco. Esto es una universidad y ustedes son gente responsable y saben por qué están acá un martes y no están en la plaza o en la terraza de la casa. Así que yo no voy a estar controlando ese tipo de cosas. Mi inteligencia tiene que ser de tal forma que el tipo que no estudió nada, que se ponga a buscar en el PowerPoint y después lo vuelva a escribir y tiene que cambiar las palabras, porque si pone exactamente las mismas, eso es algo obvio. Si alguien va a escribir lo mismo que escribió otro compañero, yo ni me voy a detener a preguntar, ya lo dije yo, y no lo digo de mala onda, al contrario, lo digo para plantear las reglas de juego. Ni me voy a detener a preguntar quién se copió de quién, eso del secundario, eso a mí me deprime.
y creo que a los alumnos involucrados los deprimiría más. Hacemos borrón y cuenta nueva, ausente y al recuperatorio. Tampoco lo voy a expulsar de la facultad, pero ni pierdo el tiempo en eso. Porque claro, imagínate con los recursos que hay, Franco, celular, internet, no sé, y otras 1000 redes que ustedes tienen para colgar las respuestas y el otro acceder, es como combatir con una gomera contra el ejército de Estados Unidos. O sea, muchos recursos tengo enfrente. Voy a tener que ser muy inteligente para que todos hagan un buen parcial, les alcance el tiempo. Ya les digo, haré esa permuta de preguntas por un lado y por el otro trataré de hacer buenas preguntas y bueno, y después cruzar los dedos que ninguno se copie y que todos sean capaces de asumir su responsabilidad. El que se saque un 10 lo aplaudiré, no le va a quitar ningún mérito, y el que se saque menos de 5, no hay drama, no hay ninguna drama para nadie. Se irá recuperatorio y se acabó la discusión. Yo era, para qué, dicho con toda confianza entre ustedes, yo soy de la idea yo hubiera sido la idea de no promocionar a nadie, pero no fue aprobada mi idea. Yo en otras facultades, ustedes saben que doy clases en 3 universidades, las otras 2 facultades yo logré que no se promocione y ningún alumno me odia, porque se entiende. Vamos a tener un final mano a mano, aunque sea oral, si no lo podemos dar presencial, pero donde yo pueda medir cuántos sacan y ahí le pongo un 10, no tengo drama. Pero bueno, no puedo ser así que yo no voy a ir con revancha con ustedes. El tipo que esté para 8 es 8. Lo que sí aclaro que de 6, 7 es aprobado, 8, 9, 10 es promoción y de 5 a 0 es reprobado. Eso estamos, ¿no? Entonces, para sacar un 6 tenés que tener el 60% del parcial, eso seguro. O 6 puntos, 6 sobre 10. ¿Está? Eso sí. Yo lo aclaro porque por ahí piensan, pero el 4 de antes. No, porque siempre yo hice que el 4 fuera más de la mitad del parcial aprobado. ¿Está? Así que eso no cambia en nada. Bueno, ¿preguntas? ¿O puedo ir al otro tema? Me pongo incómodo porque no quiero que vayan a pensar que tengo mala onda. Yo voy con la mejor intención y espero no tener sorpresas desagradables, ¿no? Nada más triste para mí que después de tanto tiempo de estudio meter muchos aplazos, eso me amarga. Regalarle la nota no se la voy a regalar a nadie porque son ingenieros, como siempre les digo. Señor título, por respeto a ese título y a los que van a estudiar mucho, no se la voy a regalar a la nota a nadie. Pero ojalá que se saquen todos 10, que nadie malinterprete mis palabras como que quería aplazarlos o lo que fuera, ¿no? Tengo que ver cómo hago para saber si saben, ese es el desafío que tengo. Bueno, estamos chicos, no sé si hay alguna pregunta más. Yo lo que me imagino es que no estudiaron un pito hasta ahora, eso es lo único que me preocupa, porque si no hay ninguna pregunta concreta, salvo la de Sofía, tengo miedo que estén muy perdidos. Pero bueno, cualquier cosa saben que me pueden mandar por mail, ¿sí? Con copia a todos, preguntas bien consistentes, ¿sí? Bien interesantes y yo se las voy a responder con mucho gusto por mail con copia a todos, ¿sí? Si hace falta pegaré un gráfico o haré un adjunto, ¿está? Lo mismo si hay dudas sobre los ejercicios, ¿sí? Muchas veces, como le digo siempre, yo ya estudié mucho tiempo y sigo estudiando. Muchas veces uno hace un ejercicio en el momento y le sale de 10, 3 meses más se lo pone a hacer y no se acuerda nada. Bueno, hagan todas las preguntas que quieran con los ejercicios también, ¿sí? Por ejemplo, hay ejercicios sobre esto, acuérdense, donde tiramos derivadas del producto total para sacar el producto marginal. También tiramos la derivada del costo total para sacar el costo marginal. Recuerden eso. Para el ingreso marginal, idem, siempre ahí va a ser la derivada. Bueno, ¿estamos, chicos? Sí, por mi parte sí, Juan. Parece que sí, profe.
Gracias. Voy a cambiar la pregunta porque todavía no me acostumbro. ¿Alguien todavía tiene alguna duda o puedo cambiar, dar vuelta el tema? Dar la vuelta a la hoja. Bueno. Están viendo el PowerPoint, bien digo, ¿no? Sí, evolución del pensamiento económico. Sí, sí. Bueno, esto ya lo vimos todo, lo que nos quedaba... respecto de las monografías, chicos, yo recibí 3 monografías que estuve corrigiendo y hoy mandé. Son 3, ¿está bien? La 2, la 3 y la 4, ¿puede ser? La 4 sí, porque ya nos dio una devolución. Las 5, profe, las 5 se las mandamos a Fernando. Ok. Y todavía no nos contestó igual. ¿Querés que te la reenviemos a vos? Por favor, por favor. Ok. ¿Y qué otra tenemos, chicos? O sea, de las que nombré recién. Entonces, la 1 todavía no me mandó nada. No hay drama, no los estoy presionando, pero quiero tener el limpio que no les debo yo. Si hay alguno que le mandó, como recién dijo el compañero del grupo 5, si hay alguna que puede haberse traspapelado. Ustedes saben cómo es este mundo. Pandemia, llueven los mails, me pudo haber quedado sepultado en 200 mails. Si ese es el caso, lo busco o me lo vuelven a mandar. Si no ese es el caso, bueno, cuando lo mandan, si no hay respuesta, me avisan. Bien. Juan Manuel, habíamos dicho... ¿Sí? Nosotros somos del grupo 1 y te reenviamos una corrección. Si no, ahora me fijo y te lo vuelvo a reenviar. No tuviste respuesta mía, ¿no? No. Bueno, ese es uno que me quedó en el tintero. Entonces, mándamelo de nuevo con copia a Fernando, por favor. Dale, perfecto. Así no lo tengo que buscar. Gracias y discúlpame. Bueno, decíamos muy rápidamente, feudalismo, las críticas al feudalismo, los fisiócratas, que a diferencia con el mercantilismo, que era lo que seguía al feudalismo, dividen separan al Estado de la economía, primer punto fundamental, el mercantilismo tenía un rol muy fuerte del Estado, y además definen que la clase productiva son los agricultores, que eso se lo va a diferenciar con Smith, que coincide que el Estado no se tiene que entrometer en la economía, pero a diferencia de él pone el ojo ¿en dónde? En la industria, en esos artesanos que a partir de la revolución industrial iban a ganar en competitividad y en un montón de cosas. El tema es que tanto dejar hacer, tanta libertad de las fuerzas del mercado, dan como resultado, sin ningún control estatal, dan como resultado una situación que a fines del siglo XIX, a principios del XX, es francamente inviable, digamos, desde el punto de vista social, No estoy diciendo ético ni moral, que por supuesto que también, digo también desde lo social, ¿sí? Mucha violencia, mucho desencanto, mucho conflicto. Y eso da lugar a un montón de nuevos pensadores que van a comenzar a criticar de raíz el sistema. Por ejemplo, habíamos dicho Marx. Pero cuando parece que se va a caer el sistema, cuando la Revolución Rusa avanza como loco, cuando la Primera Guerra Mundial pone prácticamente toda la economía mundial al borde del precipicio, encima viene después la Segunda Guerra, la crisis del 30, sobre todo ahí sería como el punto bisagra. Aparece un tal Keynes como un gran salvador, sin ninguna duda, del capitalismo, que él va a plantear, entre otras cosas, la necesidad de ver la cuestión de las expectativas. Y dice, bueno, cuando hay expectativas desfavorables se contrae el consumo. Si yo pienso, dicho en un lenguaje muy llano y entre nosotros, ¿no? Llevado a la vida común. Si yo pienso que me van a echar del trabajo, si yo pienso que dentro de un mes me van a echar, hoy comienzo a achicar mi gasto. Y achico un montón de gastos, no solo, para que vayamos repasando,
digamos, los que tienen mucha elasticidad en relación a una variación del precio, sino también algunos necesarios. Bueno, y eso es lo que se denominaba por Keynes profecías autocumplidas. Es como decir, yo pienso que va a subir el dólar, todos salimos corriendo a comprar dólar, el dólar finalmente sube porque hay tanta demanda y menos dólares para darle a todo el mundo que finalmente comienza a subir. Cuando empieza a subir, yo digo, qué bien que estuve en salir a comprar, pero también podríamos decir, fíjate lo que son las expectativas, porque son, digamos, el dólar o la yerba o lo que se les ocurra, que el alcohol en gel, decían la otra vez algunos de ustedes. Bueno, esa es una de las posibilidades que plantea Keynes en su análisis de las expectativas. La cuestión de agregar la cuestión psicológica a la demanda y a la economía en general es un gran hallazgo de Keynes. Hasta ese momento no se tenía en cuenta semejante factor. La otra cuestión es que como revolución, digamos, del pensamiento dentro del capitalismo, del pensamiento económico, es asignarle un rol al Estado. Ya decíamos, desde los mercantilistas, de hacía casi más de 2 siglos, que el Estado estaba proscripto, que no se podía meter bajo ningún concepto. Y eso hace, bueno, hay un grupo que va a hablar del tema, que la crisis del 30 se haga mucho más aguda. Producto, repito, de que el Estado imposibilitado de entrar y esperando que el mercado ajuste y qué sé yo, tal y como habían enseñado a Adam Smith, insisto, no le cargamos a Adam Smith, que lo había escrito 150 años antes. 150, una brutalidad de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, pero estos tipos todavía seguían atados a eso, como si fuera una religión. Bueno, cuando empiezan a ver la gente tirarse de los departamentos en Estados Unidos, ollas populares en el país más rico del planeta, etcétera, etcétera, se dan cuenta de la gravedad de la cuestión y ahí lo llaman, o ahí lo incorporan a Keynes, que algunos de ustedes sabrán que él, siendo inglés, termina trabajando para el gobierno norteamericano. Y ahí sí salva, o sea, reactiva la economía con el tema del estado de bienestar. Estado de bienestar le da al Estado un rol de esto habíamos dicho, recuerdan, lo habíamos intentado dibujar y todo. Habíamos dicho, cuando comienza a caer la economía, ahí en algún momento de esta parte va a hacer una política anticíclica del gobierno. ¿Y de qué manera a ustedes les parece que el Estado va a hacer políticas anticíclicas? ¿Qué ejemplo? Esto es algo que tomo siempre en los parciales y en los finales. Así que me gustaría que alguno de ustedes en el minutito que me queda me lo responda. ¿Qué ejemplo? ¿A qué me refiero yo cuando digo el Estado tiene que tomar intervención y hacer una política anticíclica? ¿Qué ejemplo se les ocurre? Juan, Paquetes de obras públicas. mercado interno. Muy bien los dos. Muy bien los dos. La obra pública, ya les dije, ustedes siempre agrandados, y está bueno que así sea, porque hoy mismo lo leen en todos los diarios, tiene la particularidad, genera empleo, madre, le dicen, de otras industrias, porque si ustedes miran, bueno, no se lo tengo que explicar a ustedes, pero a alguien que no fuera de la industria le explicaría que miramos alrededor y están todos los sectores de la economía metidos dentro de una casa, sobre todo de una casa, de una obra pública quizá, de una autopista quizá no tanto, pero en una casa la complejidad y la variedad de productos que hay adentro muestran lo que significa la industria donde ustedes van a operar dentro de poquito tiempo como profesionales. Bueno, entonces el Estado, por ejemplo, incentiva a la industria. Qué difícil. Ofreciendo políticas para que las empresas puedan manejarse con menos costos, pagar menos impuestos en ese momento y en futuro poder devolverlos. Puede ser algún tipo de compra en cuotas, en extensión del tiempo también. O un Sí, que el subsidio. Estado, ahí vamos, Carlos, ese también es un buen ejemplo. Que el Estado te pague, digamos, por ejemplo, que diga ahora 12 y te diga, mira, vamos a suponer, ¿no?
si el interés por cuota, el interés de mercado es, qué sé yo, el 25%, bueno, con el ahora 12 te pagan el 12, te cobran el 12%. Vamos a poner un número cualquiera. El otro 13 que está faltando lo pone el Estado. O sea, eso es una forma de subsidiar el consumo, ¿sí? Franco, escúchenme bien porque lo de Franco es importante. Lástima que falta bastante para el final, para el parcial, pero no tanto después de todo. Pero váyanlo anotando ahí. Hablen con propiedad, sobre todo los que van por la nota de excelencia, otra vez. Sabemos que en el mercado hay dos fuerzas, oferta y demanda. El Estado keynesiano opera sobre ambas, de distinta manera. Entonces ahí se te abre la cabeza y empezás a decir, bueno, a ver, desde la oferta, y sí, todo lo que están viendo ahora ustedes, ¿no? Créditos para pagar salarios, créditos para comprar maquinaria, créditos para refinanciar deudas, eso para la oferta, para los empresarios. Y la demanda, digo porque este es un momento mundial, digamos, de keynesianismo, ¿no? En todo el mundo hay medidas de este tipo. Entonces, en Alemania también. Entonces, la otra, ¿cuál sería? Desde la demanda, ¿qué hago? Bueno, garantizar un salario que según el país será un poco más alto o menos alto, pero un salario mínimo no solo para que no salgan a robar y a saquear supermercados, obvio que eso también, pero digo, además de eso, para incentivar o estimular la demanda. Entonces, si vos le pones plata en el bolsillo a la gente que no tiene plata, vos sabés que la gente no va a ahorrarla o a comprar no sé qué, va a salir a comprar algunas cosas y esa ruedita se va a empezar a mover. Eso es lo que enseñó Keynes hace ya también. Estamos hablando de 80 años para atrás, ¿sí? Eso es lo que demostró Keynes, que le estaba faltando a la economía hasta ese momento. Y lo que decía Carlos, también está el tema de subsidios. O sea, política típica keynesiana, no me importa quién está en esa situación, pero darle plata a un chico para estudiar. Porque es una inversión que hace el Estado que vuelve, está demostrado científicamente, ¿no? Que vuelve después en forma digamos, de no pagar planes a futuro, de un trabajo eficiente que puede generar, o sea, no lo hace el Estado porque está loco. Hay todos unos cálculos ahí que demuestran que incentivando determinadas cuestiones mejoran después o vuelven en forma de servicios o de impuestos a las arcas del Estado. Ese era otro comentario. En Estados Unidos fomentan mucho eso, que se promuevan las obras y después se deducen en impuestos. Claro, claro. Por eso hay múltiples formas. Yo lo que les digo a Carlos y al resto del equipo, que ustedes saben, ya se lo dije 1000 veces y aplica al examen del martes que viene. Yo siempre cierro con un ejemplo, explique con un ejemplo. Porque a mí me da la sensación que es la única forma de yo saber si me están repitiendo como un loro o si están entendiendo. Entonces, acuérdense, para el martes que viene, concentrémonos ahora en ese parcial. Bueno, cuando yo le pido un ejemplo, además de ser original, busque un ejemplo que sea bien claro, ¿sí? De manera tal que yo no tenga dudas, ¿sí? Si yo le digo que bien es, no sé, tiene demanda perfectamente inelástica, y ustedes me dicen, la verdad que es difícil imaginar, pero, y ahí tiran, no sé, un remedio que si no lo tomo me muero, listo. No sé, la insulina para un diabético, listo, y ahí entendí, ¿sí? Ahora si me dicen, no sé, la Coca-Cola, porque yo después de jugar al fútbol tengo mucha sed, ya empieza a ser vidrioso, y por ahí lo recontra entendieron al tema de la elasticidad, pero no, me empieza a costar y no los tengo al lado para preguntarles, así que sean inteligentes. Y en este caso igual, si les pido ejemplo de políticas keynesianas, hagan lo que quieran, estimulan la oferta, estimulan la demanda, pero sean claros y precisos, ¿sí? Y expliquen bien, bueno, mira, porque ahí yo entiendo, claro, a ellos les quedó claro, los keynesianos son los que apuntan al mercado, perdón, a un estado inteligente, porque entra y sale, no es un estado bobo,
que se queda siempre pagando, pagando y pagando. No, es un Estado que estimula y después se retira, y vuelve a estimular y vuelve a retirarse. Y alguien dijo por ahí, creo que fue Franco, con el tema de impuestos. El tema de impuestos es un gran juego que tiene el Estado. Entonces, en algún momento cobra más y en un momento cobra menos. En un momento, ¿cuándo cobra menos? Bueno, cuando tiene que estimular la demanda, ¿sí? Cuando tiene que dejarle a la gente con más plata en el bolsillo. Repito, pensemos en Noruega, para no estar siempre pensando en Argentina y rasgándonos las vestiduras. Entonces, ¿qué hace? Bueno, cuando hay caída en la demanda, le pongo plata a la gente. Se la puedo poner directamente con un subsidio, le puedo meter de manera indirecta, con una forma que decía Carlos, con otra que pueden decir ustedes, en el sentido de esto de jugar con los impuestos. Porque si yo te cobro menos impuestos, te estoy poniendo plata indirectamente. O sea, te aumento la capacidad tuya o el dinero disponible para gastar. Yo lo que quiero que gastes. Cuando volvió a reactivarse la economía, insisto, es el momento que el Estado se tendría que retirar y dejar libre juego. Ahora, el Estado puede proveer, digamos, puede hacerse, o sea, puede tener una participación de tal magnitud que puede tener inclusive empresas a su cargo que produzcan. Digo, las petroleras prácticamente en todo el mundo son estatales. Bien, es un bien estratégico y qué sé yo. Habrán visto las empresas de aeronavegación. Alemania compró Lufthansa, el Estado alemán. Bueno, está bien, vos me decís, bueno, pero fue justo en esta crisis. Sí, pero también tiene participación el Estado francés en Renault y en Peugeot. En fin, son distintos métodos que hacen los estados para hacerse también de plata. O sea, son ingresos, pero además estimular la demanda o la producción. Porque si yo tengo la pata puesto ahí, se me cae la producción, bueno, una forma sería, no sé, estimular a partir de estas grandes fábricas la demanda del sector metalmecánico, ¿sí? O si se les ocurriera que habrá algunas empresas estatales, mega empresas de construcción, no lo sé, pero seguramente debe haber algún ejemplo. Bueno, esas son todas cuestiones keynesianas porque, repito, dentro del capitalismo, esto es para salvar al capitalismo, ¿sí? Después fuera del capitalismo, sí, digamos, hay sistemas, o los hubo, o los habrá en algunos libros, donde el Estado prácticamente se hacía cargo de todo, o saquémoslo prácticamente, se hacía cargo de todo. Pero no es el caso, insisto, del estado de bienestar keynesiano. Repito, para que nadie se llame a confusión, una vez más, estamos hablando de un lord inglés, fumador de habanos en un círculo muy exclusivo de Londres, y el tipo estudia y empieza a sacar una nueva teoría económica que después la van a abrazar todos los países, sobre todo en la posguerra, ¿sí? Entre los 40, 45 a los fines de los 70, todo va a ser keynesianismo. Y después va a irrumpir otro sistema que es el neoliberalismo, que ya vamos a hablar de él en un ratito. Entonces, típicas medidas keynesianas: sistema de salud público, educación pública, medidas contra el desempleo, sistema de pensiones, ayudas económicas, y todo lo que están viendo ahí son típicas medidas keynesianas. Dentro del modelo keynesiano, y sin meterme mucho en esto, porque va a haber grupos que lo van a tratar y muy bien, ya estuve leyendo mucho, sobrevuelo a toda velocidad con esto. En la Argentina se aplicaron medidas keynesianas, por supuesto. ¿Hay algún ejemplo? Y seguramente el más acabado, el más claro, es el modelo peronista, sobre todo el primer peronismo, ¿sí? Del año 45 al 55. Y dentro de esos 10 años, la primera parte. Y ahí surge el plan quinquenal. Después vamos a hablar de planes quinquenales, ¿sí? Lo tiro como un antecedente. Hay dos planes quinquenales. Uno que va del 47 al 52 y otro que hubiera ido del 52 al 57 y que va a ser interrumpido por un golpe militar, así que nunca se sabrá cómo le hubiera ido. Del primer plan quinquenal se pueden extraer muchas conclusiones, qué sé yo.
Quizá algún día alguno de ustedes les agarre la locura de investigar estas cosas y leerse un libro. Hay mucha bibliografía al respecto. Lo interesante acá, por eso lo rescato, es que cuando hablamos yo voy a contarles, e inclusive hay un grupo que habla de innovación y menciona un poco el tema de Corea, o China, vamos a decir China, que está más de moda que Corea del Sur todavía hoy. No sé si todos son conscientes que China lleva 13, repito, 13 planes quinquenales consecutivos. El milagro chino es fruto de 65 años ininterrumpidos de planificación. ¿Sí? Pero ustedes dirán, pero eso es el comunismo, profe, que vamos a discutir si es comunismo, pero no importa. Bueno, Corea del Norte, 7 planes quinquenales consecutivos. Corea del Sur, perdón. La Corea buena, digámosle así. Bueno, Estados Unidos tiene sus planes trienales consecutivos hace 70 años, y además tienen el libro blanco de la defensa, que también es un plan anual estratégico, ¿sí? En general, ya lo vamos a ver, la planificación desde el Estado, o sea, en general, repito, no hay ningún caso, o yo no lo conozco, por lo menos, y mire que me dedico a estudiar eso, de un país que se haya desarrollado sin haber tenido una planificación, una idea de a dónde quería ir, consensuar algunas políticas e ir para allá. El plan quinquenal, entonces, del peronismo, en ese sentido es un excelente antecedente porque Corea lo aplica 15 años después. 15 años después. Eso para que nos llene el pecho de ¿cómo se llama? De orgullo, ¿por qué no? Es decir, mirá, en ese momento la Argentina estaba planteando políticas que, por ejemplo, Corea del Sur las va a aplicar, por supuesto que no vamos a subestimar a nadie, ¿no? Algo habían leído, se ve. Van a aplicar el primer plan quinquenal muy parecido al plan que se aplica en la Argentina. Que Argentina tampoco lo había inventado. Eso también, si hay algún peronista en la sala, que no se me ofenda, no estoy diciendo nada malo si digo que Perón no inventa nada. Perón había leído. Perón tiene el mérito de haber leído y saber qué está pasando en el planeta en ese momento. Eso no tengo dudas, pero digo, lo mismo va a pasar cuando hablemos de la convertibilidad y de neoliberalismo también. Sin sacarle mérito a nadie, decís, mirá, es algo que está en discusión en el mundo en el año 46, esto de la planificación y de las políticas de estado de bienestar. Bueno, la Argentina aplica esto rápidamente, repito, porque ustedes esto lo van a tener a disposición en el trabajo que que van a presentar sus compañeros. Tienen el apunte y recuerden que, bueno, y recontra esto entra, porque sobre todo yo pregunto así, bueno, ¿qué es el keynesianismo? Pi, pum, pam, y después le digo, ¿cómo se aplicó en la Argentina? ¿O qué ejemplo más claro tenemos en la Argentina? Y ahí ustedes se van a ir explicando todo esto del plan quinquenal, ¿sí? Plan quinquenal que va a cambiar a la Argentina de raíz para siempre. Si bien, repito, ustedes van a ver el trabajo de sus compañeros, que ellos saben bien de lo que estoy hablando, hay una primera industrialización en los años 30, no hay dudas que el país industrial, que es la Argentina hoy, a pesar de todas las cosas que ha sufrido la industria argentina en los últimos, no sé, 40 años, nace ahí. Este es el huevo. Acá está naciendo la industria nacional en serio. ¿Por qué? Porque el plan comienza con la industria pesada, con todos los insumos, va a crear cosas que hoy parecen ciencia ficción. La Argentina tenía aviones a chorro, va a hacer máquinas de tren. Imagínense, ¿cuántos países hoy son capaces de construir un tren de punta a punta? Aviones, repito, muy pocos, es un club exclusivo, así como hay 10 países que hacen autos, uno de la Argentina, bueno, no sé, 8 países que hacen satélite, uno de la Argentina, bueno, imagínense quién podía tener esa complejidad productiva. ¿Era viable, no era viable 50 años después, 60? No lo sé, pero lo que les quiero decir es que ahí inicia y se van a desarrollar un montón, porque cuando vos es de manual, yo desarrollo IME, Industrias Mecánicas del Estado, con un propio auto diseñado por Argentina. Imagínense, integrado 100% por piezas argentinas prácticamente. Hoy en día un coche argentino tiene de Argentina un 20% con suerte.
que no digo que esté mal ni que esté bien, digo cómo es imagínense lo que cambió. Hoy la Argentina no tiene no tiene astilleros de alto porte. Los tiene, pero los tiene subutilizados. Bueno, en esa época tenías astilleros, en fin. Todo eso lo que va a generar, repito, es una industria, porque a partir de ahí el Estado pone ahora le llaman, ¿cómo es que le llaman? Empresa tractora, ¿no? En la teoría moderna económica. El Estado se pone a jugar en grandes ligas, en grandes empresas tractoras que van a traccionar toda la demanda de piezas y demás, y desarrolla lo que se llama el complejo PYME, el proveedor de esos sectores, ¿sí? No los quiero marear, chicos, pero sepan que yo hoy estoy trabajando desde el INTI con varias mesas sectoriales, le llamamos, de la industria naval, minera, petróleo y gas, maquinaria agrícola, bueno, toda una serie de industrias ferroviaria para ir traccionando la producción, ¿sí? Nacional o reactivándola. La cuestión es que en este plan es donde se inician, repito, estas ideas, en este momento eran flamantes, y hoy están recontra ya aprobadas en el mundo, de cómo impulsar el desarrollo industrial dando el primer paso al Estado, pero repito, para después retirarse, replegarse y dejar la iniciativa privada, ¿sí? Dejar que se desarrollen después los proveedores. O sea, lo que les quería comentar en esta síntesis muy medio confusa, pero sé que la va a aclarar un grupo y yo voy a intervenir ahí con algunas preguntas para que a todo el mundo le quede bien claro para el parcial. Digo que teniendo vos tu empresa IME, después te empiezan a entrar todas las marcas que ustedes conocen y finalmente, porque las marcas llegan a países donde hay proveedores y donde hay cultura industrial. Por eso les digo que es difícil que un país, no sé, como Chile, con todo el respeto, pueda convertirse en un país industrial. ¿Va a tener algunos nichos de agregado de valor a la producción primaria? Sí, pero estimulado por el mercado nada más, es muy difícil que eso ocurra. ¿Por qué? Porque hace falta un plan de desarrollo. O sea, Chile nunca tuvo una fábrica de, no sé, de autos o de aviones o de trenes, por una cuestión de que no hubo una política de estímulo a eso. Y otros países sí lo hicieron y compitió ¿con quién en el continente? Y con Brasil, México y la Argentina. ¿Sí? Y ahí fueron las inversiones. Pero no es por casualidad. Es porque le vas creando las condiciones. Si no, es difícil. Si no, insisto, podríamos explicar desde el lado de la raza, del color de piel o de la creencia religiosa por qué en África no hay ninguna fábrica de aviones, qué sé yo. Pero no creo que sea por ahí. No creo que sea por ahí. Bien, entonces, volvemos acá al PowerPoint rápidamente. Esto tienen algunos detalles sobre el tema del plan quinquenal, entonces. Después de lo cual, nosotros vamos a hablar de la siguiente teoría, que es la denominada neoliberalismo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el neoliberalismo muy rápidamente? Antes, para cerrar esto, y no tiene que ver con el plan quinquenal de Perón, sino con Keynes, quiero que lo tengan anotado ahí, son cosas que yo pregunto, ustedes la leen y en todo caso, cuando haya una clase de repaso, qué sé yo, me preguntan, pero acuérdense que va a entrar en el parcial, ¿sí? ¿Cuáles son las características típicas del keynesianismo? Entonces, alguien dirá, bueno, ya lo dijiste, el Estado tiene un rol importante en el estímulo de la demanda o de la oferta y además tiene un rol muy importante en esto de las expectativas. Es decir, si hay malas expectativas, que yo voy a perder el empleo, qué sé yo contraigo el gasto, por ejemplo, no me voy de vacaciones, etc. Y si la maquinaria se empieza a frenar. Cuando el Estado, monitoreando a través de indicadores como el PBI, ven que efectivamente la demanda está empezando a aplanarse, la actividad económica, y comienza a caer, bueno, ahí va a hacer políticas anticíclicas como todas las que ustedes mencionaron, ¿sí? De impuestos, de subsidios, de incentivos y lo que fuera.
Pero además de todo eso, el Estado lo que va, fíjense esto. ¿Se acuerdan? De paso vienes bien para el examen del martes. ¿Se acuerdan de la frontera de posibilidad de producción? Sí. Sí. ¿Qué se acuerdan? Uno solo. Cuéntenme un poco, así repasamos todo, de paso. La frontera de posibilidad de producción, así a grandes rasgos, marcaba un límite Muy bien. según la cantidad de factores productivos que yo tengo, te marca un límite en la producción. Más que eso no se puede producir y menos que eso es ineficaz. Muy bien, ineficiente. Excelente, Juan. Ineficiente, perdón. Yo creo que ahí ya metiste casi un gol. Frontera, como creo que Juan me escuchó a mí o apunta, tiene la cabeza formateada como la mía, pero digo, lo primero que decimos cuando hablamos de una frontera es un límite. No se olviden de eso, porque la propia palabra ya le da por lo menos una derrota digna en esa pregunta, ¿sí? Nadie puede dejar en blanco. Si yo le digo, ¿qué es la frontera de posibilidad de producción? Bueno, un límite de producción. Después decíamos, bajo el supuesto de que los factores eran constantes, estaban utilizados al 100%, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, esta es la producción máxima, o lo que es lo mismo, el país produce A o B al máximo porque está usando al 100% de sus factores de producción. Y muy bien lo que decía Juan, hay un punto que está dentro de esa cuarto, digamos, de circunferencia que quedaba definido en el gráfico. Ese punto que está ahí es ineficiente. Porque, decíamos, estás despilfarrando alguno de los tres factores de producción, o el capital, o la tierra, o el trabajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Si alguien no entiende, me frena, ¿eh? Bien, entonces, lo que decía Keynes, ¿se acuerdan que Keynes era bastante soberbio en el sentido de decía, yo entiendo lo que tienen en la cabeza los conservadores, no haber estudiado, no entender nada del presente y no haber leído nada del pasado, cosas así. Era más violento, era capaz de decir que eran ignorantes, burros, y todo eso los que pensaban que sus ideas en ese momento no tenían sentido. Y otra cosa que él decía siempre, decía, bueno, por eso es considerado un clásico. Porque el tipo decía, miren muchachos, si no quieren estudiar economía, no estudien. Agarran la primera clase de economía, la frontera, posibilidad de producción, y ahí van a entender por qué tiene que haber pleno empleo, que era la otra gran discusión. Entonces, para los keynesianos tiene que existir pleno empleo, pero no, ¿por qué? Porque él dice, mira, si yo estoy en un punto de ineficiencia, que hablábamos con Juan hace un ratito, es decir, está en un punto que no es óptimo, no está sobre la frontera, sino está hacia adentro. Bueno, ahí pueden estar ocurriendo tres cosas, ¿sí? También hay otras combinaciones, pero para decirlo de manera sencilla, puede estar pasando que no estoy usando a full el capital, que no estoy usando a full la tierra, o que no estoy usando a full el trabajo. Entonces él decía, si el problema es que la capacidad instalada, supongámosle, no está al 100% del uso, es un problema porque la economía claramente podría estar produciendo más. Es un problema económico que hay que resolver. Si es la tierra, pongámosle extensiones de tierras fértiles que no están siendo utilizadas o aprovechadas para la producción, es un problema y estamos en un punto ineficiente. Y hay que ver las medidas, sea esto riego o lo que fuera, para que esas tierras se produzcan y generen riqueza en la nación. Ahora, si es por una causa de que es el trabajo el que está siendo subutilizado, además de las mismas explicaciones que dábamos antes, las explicaciones económicas, ¿qué otra explicación daba Keynes que se les ocurra a ustedes? ¿Qué otro problema puede haber que se avisora? Bueno, si está ubicado en un punto de ineficiencia y esa ineficiencia se da porque el trabajo no está siendo utilizado al 100%, además de un costo económico, ¿qué otro ruido hay? Perdón, ¿podría repetir la pregunta Sí, concreta? Pues me perdí con tanta vuelta. bueno, perdón si di mucha vuelta. Pero Desempleo. es el desempleo. ¿Y el desempleo qué genera, además de un problema económico? Una Un problema expectativa que vas. Y además de todo económico y eso, que es social. todo cierto, un conflicto social.
que era lo que no quería Keynes. O sea, y además del problema económico y de las expectativas, muy bien, hay un problema social. Entonces, la economía, y ahí viene la conclusión, para los keynesianos, tiene que garantizar que el PBI crezca. Recuerden que habíamos hecho el gráfico ese de todos los ciclos económicos, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que había que lograr, ¿se acuerdan, no? Que dijimos, a ver si lo puedo hacer rápidamente. Que está siempre en crecimiento, ¿no? Estaba siempre en crecimiento, que estos, voy a tratar de hacerlo muy tranquilo, espera, no sé qué hice. ¿Se acuerdan que por acá más o menos hacían políticas anticíclicas? Bueno, no sé qué agarré yo, pero no importa, porque cambié la compu y esta no me ubico cuál es la forma que quiero hacer. Creo que es esta. Básicamente, profe, tratar de que la recesión no Sea sea tanta, chiquita, claro, que sea corta. muy poca y vuelva a crecer, y que la recesión un poquito y vuelva a crecer y así. Ahí está, lo van viendo, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, lo ven, ¿no? Así una cosa así, perdónenme si no se entiende bien, pero la idea es que les quede claro cómo debería ser el dibujo según los keynesianos, ¿sí? O sea, en suma, la economía tiene que tener un sentido ascendente. Fíjense que en este gráfico que está acá, como que siempre la economía está en el mismo lugar. Sube, cae, un serrucho. Ellos dicen, no, la tendencia tiene... Entonces, los objetivos de la macro, y eso anótenlo, de Keynes, para Keynes las políticas macroeconómicas tienen dos sentidos: garantizar el pleno empleo y garantizar el crecimiento, y también garantizar que los ciclos de auge y recesión sean tenues, porque cuando hay mucho crecimiento hay inflación, cuando hay mucha caída, acá abajo hay explosión social, un desastre. Entonces, que sea lo más tenue posible, y en lo posible, si hubiera una magia que no la consiguió Keynes, ni nadie hasta ahora, de tener constante, pero fíjense, vuelvo a decirles, no pensemos siempre en Argentina, pensemos en Alemania, por decir un país donde se da la situación es más parecida a esta que estoy describiendo yo que a esta, que es la que se parece a la nuestra, ¿sí? O sea, una tendencia en el largo plazo al crecimiento, moderado, seguro que no tiene esta pendiente, el crecimiento alemán. El que tiene esta pendiente seguro que es el chino, pero digo, haciendo políticas de entrada y salida, de entrada, de estímulo, de retiro, van logrando el objetivo keynesiano, que es crecimiento constante y pleno empleo, ¿sí? Además del tema de las expectativas y todo esto. Entonces, anoten bien esto, porque van a ser las grandes diferencias con el modelo neoliberal. Estamos hablando de la actualidad, ¿no? Y cuando ustedes escuchan a un economista, y acá no estamos haciendo ningún juicio de valor, cuando escuchan a un economista hablar, enseguida se van a dar cuenta si es neoliberal o keynesiano o neo-keynesiano, porque en unos van a escuchar hablar de empleo, de estímulo a la demanda, de ineficiencia cuando hay factores de producción que no están siendo utilizados al 100%, y en el otro discurso no van a encontrar eso de crecimiento de la economía, no son palabras que van a aparecer, empleo, van a aparecer otras, como cuáles, como inflación, como disciplina fiscal. Evidentemente son dos formas de ver la economía bastante diferentes, ¿sí? Y yo quiero que ustedes perciban esas diferencias, porque repito, la idea de última de todas estas clases es que ustedes, además de saber leer los indicadores, ustedes empresarios, ¿sí? Ustedes que tienen que tomar decisiones económicas dentro de, qué sé yo, 5 años, que ustedes sean capaces de entender también quién les está bajando línea o desde qué teoría económica les están dando a ustedes los consejos. Y ustedes saberlos discernir, filtrar y pensar bien cuál es la opción que más les conviene a ustedes, ¿sí? Entonces, dicho todo esto,
Ahora vamos a repasar rápidamente también el pensamiento neoliberal. Entonces, como les decía, el pensamiento keynesiano se va a imponer en todo el mundo. No solo en la Argentina, que dimos un ejemplo muy fugazmente, sino que todo el mundo, sobre todo de posguerra, el mundo capitalista, vuelvo a decir. ¿Hay otro mundo? Sí, en ese momento hay un mundo socialista o comunista muy grande, pero no me interesa estudiar ese porque no tenemos tiempo. Estamos estudiando el capitalismo, estamos estudiando en Estados Unidos y en la Europa occidental y en el resto del mundo occidental que se están aplicando estas teorías. Bien. El tema que quiero que quede claro también, vamos a ver si hace falta los últimos 40 minutos para neoliberalismo, pero que quede claro también con el keynesianismo. Esto voy a tratar de que lo pensemos entre todos. Si hay pleno empleo, vamos a suponer, si el objetivo keynesiano se cumple, ¿qué pasa con los salarios? ¿Y por qué? No van a caer. Eso no va a depender de lo que pase con la economía, justamente No, con la economía está creciendo, ¿sí? Pues estimulando la demanda y la oferta, recordá, el Estado está poniendo plata y hay pleno empleo. ¿Qué debería pasar con los salarios? y deberían aumentar para Claro, fomentar piensen más como trabajadores profesionalismo. acá. Si bien yo estoy formando profesionales, bueno, ahora un momento pensemos como trabajadores, que es lo que seguramente somos la mayoría de los que estamos acá. ¿Qué pasa si hay pleno empleo? Aumenta el salario. ¿Por qué aumenta el salario? A ver, ¿a quién se le Para ocurre? mejorar la calidad de trabajo. Puede Mejorar ser la que calidad de porque trabajo es mejorar la producción. Oferta y demanda, no hay trabajadores, entonces le tengo que pagar más para que sigan trabajando. Muy bien. Porque esto no es una historia de amor, acuérdense, está muy bien lo que decías de la producción, de la productividad, todo lo que vos quieras, pero antes que todo esto, si hay pleno empleo y vos te vas del trabajo donde estás, el tipo va a sufrir en reemplazarte y probablemente tenga que pagar más. Entonces, en ese momento del pleno empleo, el que está más empoderado en esta historia, que insisto, no es una historia de amor, ¿sí? Entonces, cuando estamos todos con el cuchillo entre los dientes, ya lo había dicho Adam Smith, acuérdense cuando decía se pelea la oferta y la demanda a muerte hasta que se logra el equilibrio. Bueno, esto es igual. La oferta y demanda, como bien decía un compañero que no alcancé a ver quién era, se sientan en una mesa a discutir salarios, paritaria, lo que fuera, y vienen los sindicatos y están gordos, están pesados, porque te van a decir que nada, que van al paro, que te paran la producción y vos perdés plata como loco porque la economía está produciendo. Y además, insisto, si lo querés echar a un tipo, tenés que saber que para reemplazarlo te va a costar mucho. Y lo que es peor, te lo vienen a buscar de otras empresas. En una palabra, hay un montón de factores que hacen que el sector trabajo quede empoderado en relación al sector empresa. O sea, si bien son fuerzas bastante dispares, en brazos, en músculo, como se imaginarán, un empresario y un trabajador individualmente, cuando hay pleno empleo y encima hay sindicato, ya las fuerzas empiezan a estar un poquito más equilibradas. ¿Sí? Entonces ahí los trabajadores pueden empezar a conseguir mejoras salariales. Aparte que, recuerdan, el keynesianismo, repito, en Estados Unidos en los años 30, lo vimos muy por encima porque un grupo lo va a dar, repito, pero está saliendo de una crisis tremenda Estados Unidos y están cobrando subsidio a la gente, y entonces ahí hay un salario mínimo. Es obvio, ¿no? Nadie por eso tampoco hace un juicio de valor. Digo, no quieren trabajar porque cobran subsidios. Sí, el subsidio es de 10.000 pesos, está claro. Menos que eso nadie te va a querer trabajar porque la gente no es imbécil, por suerte. Para que vaya a trabajar le vas a tener que pagar como mínimo más de 10.000. Está claro, eso digo acá, con el IFE, como una línea de flotación abajo de la cual nadie trabaja. Arriba de esa sí. Bueno, cuando esos niveles, y ahora volvamos a Estados Unidos, son, no sé, $1.000 como fue ahora el salario que mandó Trump, bueno, te está limitando a la baja. Por menos de eso la gente no va a trabajar. Insisto, idiotas no hay nadie en este mundo. Se quedan en la casa o jugando al tenis. Arriba de ese sueldo le vas a tener que pagar para que se ponga a producir para vos y logre la plusvalía que decía Marx, que ahora la van a recuperar los neoliberales.
neoliberales, van a recuperar varias cosas del marxismo, aunque les parezca insólito. Bueno, entonces, repito, ahí queda, de la política keynesiana, es lógico entonces entender que queda empoderado o queda con bastante más poder el sector trabajo, y como si esto fuera poco, con unos salarios, digamos, no sé si altos es la palabra, pero mucho más robustos que en épocas de alto o mediano nivel de desempleo. ¿Se entendió, no? Por contrapartida, digo, y ahora les pregunto de nuevo, pero digo, si hay alto desempleo, ahí la cosa cambia. Ahí es al revés. O trabajás por lo que yo digo, o te echo porque afuera nomás, no tengo que ir a buscar muy lejos, tengo una fila de gente esperando que te eche para venir a trabajar. Acá por la mitad de lo que te pago a vos, ¿sí? Yendo al extremo. ¿Se entiende entonces la relación pleno empleo y salario? ¿Lo ven, no? ¿Alguien no Sí, lo sí, vio? profe. Bien. Si hay alguien que haga una pregunta, hágala si quieren, ¿eh? Así Sí, arrancamos. yo, profe, tengo Dale, una. Gastón. Dale, Gastón. Usted habla del pleno empleo como, o sea, la población activa que quiere trabajar, que Sí. tenemos trabajo, ¿no? Digamos un 90%. Pero no también, creer esto no es un poquito, pensando así, lo que se me acaba de ocurrir recién, ¿no? Pensando esta parte sería como que la población nunca está en crecimiento, digamos. Siempre se mantiene el mismo número de población, porque las poblaciones siempre están en constante crecimiento. Y si todas las personas tienen Sí. trabajo activas, pasa un tiempo donde la población creció, y a medida que la población crece, hay gente se reactiva, gente activa, digamos, que quiere trabajar, pero no puede porque esos puestos ya están cubiertos. ¿O Bueno, no? pero está bien, Gastón, pero puede haber cierta utopía, pero déjame creer en el capitalismo virtuoso y en proceso de crecimiento constante que también plantean ellos. Entonces, acordate que, en teoría, por eso decía Keynes, lean, no sean malos, se va expandiendo la curva, ¿te acordás? Se va expandiendo el producto, va creciendo y va dando más y más empleo, ¿sí? O sea, está buena tu pregunta porque me dispara algunas cosas que también son repaso. Cuando hablábamos del PBI per cápita, relacionábamos la cantidad de población con el producto. Entonces, también podríamos decir que crezca el PBI per cápita. Entonces, de esa manera crece realmente la economía. Si el PBI per cápita se mantiene estancado, bueno, puede ser que haya subido el PBI, pero también seguramente, no sé, creció la población. Depende del país la tasa, pero no importa. A lo que voy, Gastón, a ver si se entiende, es que la economía tiene que ser capaz de absorber a las nuevas generaciones. No puede ser nunca un problema eso, nunca. Se hacían 10 autos, que se hagan 11, si la tasa es del 10%. Eso diría un keynesiano. Dice, no, al contrario, bienvenido que tenga más brazos, porque entonces la economía se va a ir expandiendo porque mejora mi factor trabajo. Claro, ¿Sí? no, yo para entender esto y para que no se cierre solamente, para que yo no cerrarlo solamente en el pleno empleo, viste que es una pauta principal de este Sí. pensamiento, para darle ¿Pero un te abanico lo de. pude contestar más o menos? ¿La Sí, duda? sí, sí, tengo que relacionar con el PBI. Dale, Nicolás. Capaz es un poco medio rebuscado, pero si se logra ese pleno empleo, suben los salarios, ¿no implica un mayor costo a las empresas que se traduce en mayor inflación, por ejemplo, según lo que vimos? Sí, ya vamos a ver eso, porque como todo esto, todavía no estamos en el mundo feliz, así que va a tener algunos conflictos y va a dar lugar a nuevas teorías que aplican. Acordate que las nuevas teorías van a hacer todo lo contrario, que es el neoliberalismo, que mal está haciendo, no ahora, pero fue aplicado hasta hace poquito casi en todo el planeta. Así que claramente va a haber algunas inconsistencias que no va a poder resolver, o sea, va a empezar a tener problemas, ¿sí? Así que muy buen comentario, porque me da el pie a lo que viene ahora, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla y vamos a ir derechito al final de la clase de hoy.
Bueno, entonces, ahora sí creo que estamos bien, porque mi afán de ir rápido me parece que había dejado algunas cosas importantes pendientes. Ahora ya quedó más o menos claro el pensamiento keynesiano. Bueno, va a haber, digamos, para empezar por el orden que establece que puse yo ahí en el PowerPoint, hay un par de nombres que son, así como está Keynes, vamos a hablar de von Hayek y posteriormente de Milton Friedman, Liebman, Polanyi y otros, ¿sí? Yo lo que quiero sintetizar, porque la verdad que si me escucha un economista hablar con tanta soltura de todos estos pensadores y de tanto pensamiento económico, tanto keynesiano como neoliberal, me va a retar. Lo que digo es, no nos quedemos en la anécdota de los nombres. Hay premios Nobel, inclusive ahora, para hacer dulce, de una banda y de la otra, ¿sí? La pica es bastante fuerte, como saben, y hay de todo. Yo no estoy diciendo quiénes tienen la razón ni quienes no la tienen, eso jamás les voy a faltar el respeto, yo claramente tengo posición tomada, pero trato de no transmitírselas a ustedes. Acá lo que quiero es que entendamos qué piensa cada uno. Entonces, yo tiro acá un par de nombres, alguno dirá, pero yo estoy leyendo otro libro que es bien neoliberal y no lo nombraste. No, no importa, no estoy nombrando a todos porque son muchísimos, de los dos sectores, ya te les digo, premios Nobel y todo. Pero sí son nombres obligados, sobre todo Hayek y Friedman son como dos referentes muy importantes de este pensamiento, ¿sí? A grandes rasgos, y para dar una introducción, a principios de los 60 y sobre todo ya, perdón, de los 60 no, a principios de los 70, acá hay un error de tipeo, y sobre todo ya después de la segunda mitad, se empieza a producir una situación de inflación y lentamente empieza a crecer el desempleo. Es decir, el sistema comienza ya no a tener ese virtuosismo, no lo comenté por una cuestión de tiempo. El periodo keynesiano de posguerra hasta este momento, de mediados de los 70, bueno, es el tiempo que más va a crecer el capitalismo en la historia, por lo menos hasta ahora, conocido. Ustedes muy bien saben que a todos, a mí también, no soy tan veterano, nos tocó vivir en una época que está estancado el capitalismo, hace muchas décadas ya, o años, ¿sí? O sea, cuando uno ve Japón, Alemania, Europa mismo, las tasas de crecimiento tenemos que ir a China, tenemos que ir a países raros, a Corea, a Tailandia, para ver crecimiento en serio. El resto, Estados Unidos ni hablar, ¿vieron? Un 1% y están todos contentos, después se estanca en 0%. Bueno, insisto, además está decirles que es una explosión el keynesianismo que va a dar como resultado del baby boom, esas casas con 3 pibes, siempre hablo de Estados Unidos, 5 coches, acuérdense, tipo, no sé, por decir una antigüedad, Volver al Futuro, esa generación, ¿sí? de los años 50, que se llamaron los años de oro, ¿no? Y del capitalismo. Bueno, ese tren bala que iba a toda velocidad, en los años 70 se comienza a frenar, empieza a frenarse. Y el toque de gracia se lo da la Guerra de los 6 días, una guerra que va a pelear Israel contra los países, contra Egipto, que rápidamente, esto dura muy poco tiempo, para que se den una idea, en plena Guerra Fría, Egipto apoyado por Rusia sobre todo, y por los países árabes, Israel apoyado por Estados Unidos sobre todo, y por algunos países de Europa Occidental, bueno, entran en guerra. En 6 días Israel destruye a Egipto, inclusive le saca tierras y todo lo que ustedes saben, porque hasta el día de hoy es fruto de violencia y de guerras y qué sé yo. Pero lo que tiene que ver con la economía es que en ese momento los países árabes se van a juntar en un club de productores de petróleo que se llama OPEP y van a fijar un valor del precio del barril en sanción a los países que habían apoyado a Israel alto. Hacen levantar el precio. ¿Cómo lo hacen? Otra vez lo que decía Gastón por ahí, oferta y demanda. Paran la producción en un mundo que está, repito, acuérdense los tamaños de los coches, cuando ven esas películas viejas,
consumo de nafta y de todo eso porque era regalada energía, aire acondicionado, ventiladores, qué sé yo, bueno, todo eso hace que de repente todo se empiece a encarecer, todo se empieza a encarecer y se frena el crecimiento, siguen creciendo los precios, hay una estanflación, o sea, alta inflación, alta para la escala mundial, ¿no? Con poca o nula crecimiento, empieza a caer el empleo, empieza a subir el desempleo, y ahí estos tipos que se venían juntando y criticando todo esto, ven que ha llegado el momento de pasar a la ofensiva y empezar a exponer sus ideas, ¿sí? ¿Cuáles eran las ideas de esta gente? Bueno, en general, las bases del pensamiento neoliberal las sinteticé acá muy rápidamente. Primero, llaman a enfrentar el igualitarismo del Estado benefactor, ¿sí? Porque destruye la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia. Y esto es muy importante, porque, insisto, chicos, estas son cosas que se escuchan hoy, ya son recientes, ya no estamos hablando de los fisiócratas, ¿sí? Entonces, es muy importante. Para los neoliberales, la desigualdad es un valor positivo. Es decir, es la zanahoria. Vos querés llegar a hacer esto, esforzate porque esa es la producción que se necesita y el consumo para mover la economía, ¿sí? Entonces, no, deja de ser un problema la desigualdad, sino hasta que es deseable. Y la otra cuestión que es deseable es la desocupación. No estoy hablando, no sé, las tasas que pueden verse hoy, no sé, en España. No estoy hablando de eso, es un problema bajo cualquier prisma, neoliberal o keynesiano. Pero sí estoy hablando de ciertos niveles de desempleo manejables socialmente en conflicto ese, que a mí me regulen a la baja los salarios, ¿sí? Porque lo que decía, creo que era Gastón hace un rato, me crecen los costos al empresario y ellos decían, me caen los incentivos para invertir. Es decir, al empresario, con todo este igualitarismo del Estado benefactor y estas ideas keynesianas de que tiene que haber pleno empleo porque si no somos ineficientes, yo tengo que pagar mejor salario, me cae, repito, la tasa de ganancia y de última la rentabilidad de mi inversión cae y se hace cada vez menos seductora. Entonces, entre otras cuestiones que ellos van a pedir es aumentar, tener ese ejército de reserva. Y acá el ejército de reserva, increíblemente ustedes lo encuentran en textos neoliberales, que es una definición marxista. ¿Y por qué? ¿Qué decía Marx entonces para ir al origen del concepto? Justamente que los desocupados son el ejército de reserva del capitalismo para hacer bajar los salarios. Por esto que les decía hace un rato. Viene Gastón y me dice, disculpame Juan, yo quiero ganar más porque no llego a fin de mes. Mira, no te puedo pagar más. No, pero sí, me tenés que pagar más. ¿Y si no te pago, qué? ¿Vas a renunciar? Andate. Vos no vas a conseguir laburo, te va a costar un montón. Y yo tengo 4 tipos afuera, Gastón, con todo respeto te lo digo, que le voy a poder pagar quizá la mitad, les enseñaré un poco lo que ya sabe Gastón, pero no es un problema para la empresa. Y logro bajarle el sueldo. O mantenerlo a raya, controlado, ese deseo que cualquier ser humano tiene de ganar más, de progresar. Lo tengo frenado. Entonces, justamente con la recesión que empieza a ocurrir a partir de mediados de los 70, encuentran el momento de comenzar a plantear este tipo de cuestiones. Excesivo y nefasto poder de los sindicatos. Quiero que se entienda bien, sobre todo para responder en un parcial y en un final. El gran enemigo del neoliberalismo, o uno de los grandes enemigos, va a ser el pleno empleo y el poder de los sindicatos. Pero que nadie se confunda, como esta teoría va a desarrollarse en plena Guerra Fría, el principal enemigo de todos es el comunismo. Dentro del capitalismo el keynesianismo, ¿se entiende, no? Para que no se me confundan, porque en algún lado van a encontrar que era el comunismo, y sí, claramente, el comunismo primero, pero dentro del capitalismo esto, el poder del Estado. Piensen en Europa también, chicos, los que han leído algo, piensen en ese Estado fuerte de posguerra en Italia, en Francia, en Alemania, en todos esos países. Profe, quería comentar una cosa. Diga. Que hay muchas empresas de Alemania que
en realidad no sucede tanto esto, sino como que el sindicato es parte de la empresa, y Sí. son los que aportan soluciones y, no sé, beneficios. O sea, tienen poder dentro de todo, porque son Sí, los que sí, sí, toman sí. decisiones también. Pasa hasta Al acá en día de hoy. Argentina, en Volkswagen o otras empresas. Sí, sí, gracias, Nicolás. Sí, Alemania es un país. Lo que pasa que nos iríamos a otros temas, pero les dejo ahí una idea. Eh, en general, los países desarrollados cuentan una parte de la historia y no toda. No es que esté oculta la otra, pero somos perezosos y no leemos. Entonces, por ahí alguno que no leyó nada, y desde la ignorancia más absoluta de haber leído, qué sé yo, un titular en un diario, te va a decir que en Alemania el Estado no tiene injerencia, qué sé yo, que los trabajadores, no hay sindicatos, lo que sea. La verdad es que, como bien dice Nicolás, me ha tocado ir a Alemania por trabajo y yo me he sorprendido tenerlos o sea, en el caso de Volkswagen, me acuerdo, el sindicato, los trabajadores tenían un hombre en el directorio. Es decir, aun cuando se tomaban decisiones de ajuste, que las hay, o cualquier inversión que se puedan imaginar, o incorporación de personal, tenía que pasar por un filtro de los propios trabajadores. Nada, una nota al pie de página de Nicolás, y así funcionan un montón de países desarrollados, que muchos de ustedes deben pensar, no, eso no puede ser en Alemania. Bueno, prepárense. Digo Alemania porque es la gran locomotora de Europa, porque si hay un país que muestra cierto crecimiento importante en los últimos 15 años en Europa, creo que es el único, salvo los países nórdicos, es el caso de Alemania. Entonces Alemania es digno de estudiar, y en Alemania hay toda esta magia. Y por eso nos sorprende que Merkel, que algunos dicen que es recontra neoliberal, cuando está en problemas, no tiene problemas. Los alemanes son muy, en esas cosas, son muy pragmáticos, no tienen problema de tomar una u otra herramienta de distintos cajones de herramientas, no hay drama. Lo importante es que Capaz, Alemania crezca. El objetivo otra es nota Alemania. al pie de página, que también lo que tiene justamente esto es que muchas empresas no echan sus empleados, sino que les dan un retiro voluntario, que justamente... Claro. Y tampoco lo deben poder echar, no debe ser tan fácil. Yo, Nico, que veo, bueno, no me quiero ir de tema, quizá algún día lo podamos charlar, pero a mí me encanta Alemania. Estuve en Alemania hace un año por vacaciones, y la verdad que me metí un poquito en Alemania, lo que era Alemania del Este, y ahí ves, no sé, la cantidad de esfuerzo que hizo el Estado alemán para equilibrar, para que no haya dos Alemanias más. Ustedes son tan jóvenes que ya nacieron con la Alemania unificada, pero Alemania estaba dividida, como bien saben, y fue todo un proceso unir las dos Alemanias. Y no quedó un país desequilibrado como tenemos en Argentina, que de repente Jujuy, Formosa es una cosa, Buenos Aires es otra, qué sé yo, no. Ahí hicieron todo, y eso ¿quién lo hizo? El Estado, otra vez, no es el mercado, es el Estado. Se metió y dijo, bueno, para que no sea un desastre Alemania, está todo homogéneo, listo, ¿qué hacemos acá? Listo, todos vienen atrasadísimos, y le empezaron a dar cosas. Y vos entrás a Berlín, que estaba dividida por el muro, y te adentras a cualquiera de los dos lados, este y oeste, y no encontrás diferencias de construcción ya. 20 años después la fueron preparando y cambiando y modificando todo, que es una ciudad casi homogénea, siendo que eran el día y la noche, porque ahí eran los dos modelos enfrentados, ¿no? La Europa Oriental del lado ruso, austera y qué sé yo, y gris, y la Berlín occidental, toda llena de shopping y de cosas. Bueno, ahora está todo igualito. Bueno, volviendo entonces a la receta neoliberal. La cuestión entonces es, por un lado, el tema del desempleo, por el otro lado, el tema antiinflacionario y el tema del déficit fiscal, ¿sí? Nada, a partir de... Y la idea es, decíamos, que inviertan los que más tienen, entonces, entre otras cosas, se les quitan impuestos. Además del tema del costo laboral, hay otra teoría que la aplicó no Trump, pero sí Bush, ¿sí? O sea, hace unos años atrás, en Estados Unidos, me acuerdo, que se le bajan los impuestos a los que más ganan,
Trump algunas cosas hizo en realidad, de ese tipo, que es bien neoliberal, ¿sí? Ellos creen en la teoría del derrame. La teoría del derrame dice que a los que más tienen hay que dejarles tener cada vez más plata, porque así ellos invierten y derraman al resto de la sociedad la plata de manera más eficiente que el Estado, ¿sí? Es toda una teoría. Pero bueno, yendo siempre a la historia, poco a poco, fíjense, todos los países del mundo van a ir teniendo estados y gobernantes neoliberales. Ya en la segunda mitad de los 80, toda Europa, porque fíjense que nombro a presidentes socialistas como Mitterrand y Felipe González, pero en el fondo todos ellos terminan siendo neoliberales. Políticas más relevantes entonces: freno a la emisión monetaria, suba la tasa de interés, reducción de impuestos, supresión de controles sobre flujos financieros. Esto quiere decir que el capital se mueve libremente, ¿sí? Suban la tasa de desempleo, ya lo habíamos dicho, leyes antisindicales y de flexibilización laboral, ¿sí? Bueno, el mundo va a variar. Esto es Wall Street, como saben, esto es la bolsa, vaya a saber de qué. Esta es la concentración que siempre dijimos, la tendencia hacia el monopolio. Es decir, otra vez, un capitalismo totalmente descontrolado en el sentido sin control estatal, sin ese tutelaje, tiende al monopolio, y aparte con el flujo y la desregulación del sector financiero, y esto es lo que más asusta o preocupa. El capitalismo entra en una fase, que es la que estamos atravesando ahora, que ya casi que se hace plata sin necesidad de producir o de vender más, ¿no es cierto? Nosotros, el típico empresario keynesiano era Ford, ¿sí? Siempre se lo va a poner de ejemplo. Ford decía: mis obreros tienen que ganar lo suficiente como para comprar un coche. Una idea tan evidente o tan sonsa fue revolucionaria, y logró hacer del coche, algo que antes se vendían no sé cuántas unidades al año, él hacerlas en una semana. Y se hizo multimillonario vendiendo automóviles, que cualquiera hubiera pensado que era una locura. Porque empezó a pensar en eso, en una clase trabajadora con un nivel de ingreso tal que pudieran comprar un auto, una casa, irse de vacaciones, etc. El neoliberalismo va en contraposición de esto, pero insisto, lo que es más grave es que al desregular el sector financiero empiezan a aparecer distintas inversiones, que ahora no las vamos a ir detallando porque necesitaríamos 5 clases, pero lo que tienen que entender es, me quedo con una frase de Bill Gates, quien es muy crítico al neoliberalismo, y que él decía, yo leí hace poco, que hizo mucha más plata desde que dejó de producir. Ahora, él dice, ahora que soy, ¿cómo es que él dice? Un parásito, así dice, ahora que soy un parásito, que vendí todas mis empresas y no genero nada de útil a la sociedad, bueno, ahora es cuando más plata hago. Él tiene sus fondos aplicados a distintos fondos de inversión, con algunos asesores financieros que serán muy buenos, por cierto, y que le garantiza más plata que antes, como él decía, porque él decía, ok, merezco ser multimillonario, pongámosle que sí, dentro del capitalismo, porque creé algo que ayudó a un montón de gente, Microsoft, todo lo que ustedes saben. Ahora, eso lo entiendo. Ahora, y repito, esa concentración animalada que hemos hablado muchas veces de dinero, que ya no es decir, este tipo tiene, no sé, 20 millones, 30 millones, no, tienen de a miles de millones, o sea, unas cantidades de dinero que son, yo sinceramente no entiendo bien para qué puede servir, porque uno puede decir, no, pero están pensando en sus hijos, no, estamos hablando, yo estoy hablando cuando ya son, no sé, 300 millones de dólares, un número así, y hay muchas de ese tipo de fortunas, ¿sí? No me quiero meter en es un gran tema. Yo les contaba, no sé si les contaba a ustedes ya, el tema de los millonarios que quieren que les cobren impuestos, que estaba la sobrina de Disney, no sé si lo hablé acá, y que nada, que hay toda una movida de multimillonarios que dicen, no me bajes más impuestos, cobrar impuestos a las altas o a las gigantescas fortunas, y de hecho se están cobrando en varios países, pero bueno, esto por la pandemia más que nada. Pero bueno, la cuestión es, sí. ¿Alguien hizo una consulta?
Bueno, la cuestión... Dale, Carlos. No, lo mío era un comentario que, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, que ahorita está un documental en Netflix, hace no mucho, está el tema de la filantropía. Claro. Es decir, algo, gran parte también es un mecanismo porque a través de organizaciones que, si bien en algunos casos dicen que es un negocio sucio, hay gente que de buena fe que a través de la filantropía hace actos y a veces deducen impuestos de ahí como medida también. Sí, muy bien, Carlos. Yo la verdad te digo, vos sabés cómo es esto, porque lo dijiste entre líneas. Acá nadie es ingenuo, repito, y el que es ingenuo, lo lamento en el alma, despierte de una vez porque es una selva esto. Entonces, bueno, dentro de la filantropía, otra vez, ¿es buena la filantropía? Acuérdense lo que les digo siempre, respondan, depende. ¿Se puede usar para evadir impuestos? Sí. ¿Se puede usar para bien? Sí. Yo creo en Bill Gates, sinceramente, por eso lo cité. Creo en su buena fe y en que él está preocupado en darse cuenta de esto, que él dice, bueno, no sé, me quedo con 100 millones, tengo 10.000 millones, ¿qué hago con el resto? Porque la verdad que es una locura esto. Entonces, en ese punto, él se dedica a hacer filantropía. Ahora, la gran discusión, que esa discusión no la vamos a saldar hoy, Carlos, queda pendiente para que ustedes se queden pensando, es si es Bill Gates la persona mejor indicada para saber qué se hace con el excedente que él tiene, o si tiene que ser un Estado inteligente que sabe mejor que nadie y tiene los recursos para decir van 5 para acá, 3 para allá, 8 para allá, en función de un bien común. Bill Gates, esa discusión la salda, él dice, quiero que me cobren impuestos, no me lo cobran, yo me encargo entonces de redistribuirme dinero. Y la sobrina de Disney dice lo mismo. Ellos quieren que les cobren impuestos y no se los están cobrando. De hecho, el candidato demócrata ya dijo que va a aumentar los impuestos a las grandes riquezas. En Estados Unidos se vota en octubre para presidente. Está eso en discusión en todas partes del planeta, ¿sí? Lo que decimos es que el neoliberalismo, o sea, antes del neoliberalismo no había este tipo de fortunas tremendas que hay. ¿Por qué? Porque acelera el proceso de acumulación que decíamos. También, acá no vamos a hablar ni si está bien o está mal. Hay tipos que lograron llegar al monopolio, a posiciones monopólicas, porque tienen un gran talento, son muy inteligentes y un gran poder de invención. Seguramente es el caso de Bill Gates, o el caso del creador de Google, o tantos otros. Y hay casos que lo han logrado a costa de pistola, todo lo que... Hace poco vi un documental de Paolo Roca y Mamita Querida. Ustedes que están en la construcción, algunos lo sabrán. Mamita Querida, que se cruce con su empresita recién iniciada en el camino de estos tipos que hacen plata con la obra pública. Mamita, pasa por arriba como un tractor. Y ese es el hombre más rico de la Argentina, que también tiene algo así como 1.000 o 2.000 millones de dólares de fortuna o más. No me acuerdo ahora el número. Esos números así que, insisto, bochornosos, que uno también se pregunta, ¿para qué quieren seguir teniendo? No lo sé, ni lo vamos a desentrañar ahora. Está claro que yo no lo entiendo. Pero bueno, la cuestión sí quiero que se entienda es eso. Si está bien o está mal, si les gusta o no les gusta, no importa. Lo que importa es que entiendan las consecuencias de una desregulación total, y eso también aplica al tema de ecología y todo lo que ustedes quieran. Esto es un poco provocadora esta imagen, pero es la realidad en el sentido que el sector financiero o bancario o lo que fuera, es el gran ganador de la etapa neoliberal, lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? Acá tienen algunos datos sobre lo que habla Krugman, un crítico, son todos premios Nobel, esto, Stiglitz, Krugman, léanlo tranquilo, siempre les menciono el caso del libro de Piketty, también es interesante, sobre el consenso de Washington, básicamente una hoja de ruta del neoliberalismo escrito allá a fines de los años 80, casi 90, que yo lo traigo a colación porque es un decálogo para países sudamericanos que tenían que implementar políticas de austeridad y de control inflacionario y todo esto, que después se van a aplicar en la Argentina.
otra vez, Argentina, va a ser el alumno modelo con su plan de convertibilidad, ¿sí? Plan de convertibilidad que, entre otras cosas, garantizaba que la paridad 1 a 1, un dólar era igual a un peso, cada peso en circulación tenía que tener un dólar en el Banco Central de reserva, eran de libre convertibilidad, de ahí el nombre, podías ir y pedir, yo no quiero 10 pesos, quiero 10 dólares y te los tenían que dar. Y la cuestión es que apertura indiscriminada comercial hizo bajar los costos, o sea, la inflación, cayó el consumo, cayó la producción y se ajustó el gasto público. Básicamente, ya terminando con la clase, después lo leen tranquilo y en todo caso, a la vuelta después del parcial, lo discutimos. Pero yo lo que quería hacer rápidamente ahora, ya nos vamos, quiero agregar una diapositiva, ¿sí? Como es otra compuesta, estoy medio lento. Y les quiero que reflexionemos algunas cosas entre todos sobre la convertibilidad, ¿sí? Nosotros decíamos que un peso, vamos a poner así, un peso es igual a un dólar. Es decir, que cada peso está soportado por un dólar que estaba en el Banco Central. Con lo que vimos hasta acá, esto no es adivinación, es ir pensando entre todos. Ustedes, si sube el PBI, vamos a poner, crece el PBI. Entonces, ese es el supuesto. Entonces, el PBI, dicho de alguna forma, ¿no? Sería la sumatoria, no encuentro el simbolito, le pongo así, la sumatoria de todos los bienes, acuérdense, y servicios que hace una economía, los valores agregados de estos. Pero podríamos decir que son la suma, el PBI sería el ingreso total de un país. ¿Me siguen hasta ahí? Y sería como la sumatoria, ahora sí lo podemos decir, me quedan 5 minutitos, lo podemos decir que es la sumatoria de millones de precios por cantidades. ¿Lo ven eso, chicos? ¿Ven hasta ahí el análisis? Sí. El PBI es todo lo que produce el país, es una sumatoria gigante de y ingresos totales, eso que vimos en micro, esto multiplicado por 45 millones. ¿Estamos? ¿Alguien no entiende? Si alguien no entiende, me lo dice, ¿eh? Bien. Supongamos que el objetivo de todo plan económico, insisto, en el neoliberalismo no está tan explícito, pero en algún momento va a ser deseable que crezca la economía. El objetivo final es que crezca la economía. No es que estos neoliberales son mala gente. Tienen una idea de crecimiento, pero aplicando políticas diferentes al keynesianismo. Entonces, la idea es que crezca el PBI, que crezca la economía, que crezca la torta. Para que crezca la economía, si bien nos faltan conocimientos, ¿les queda claro que tiene que haber más plata? O sea, al haber más consumo tiene que haber más plata, más produce la economía, no sé, de 400.000 millones pasa a 401.000, tiene que haber más oferta monetaria para hacer factibles las transacciones que implica ese crecimiento. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. ¿Alguien se perdió? No, profe, no. Para acompañar el crecimiento, entonces, yo tengo que tener más pesos circulantes. Estamos todos de acuerdo. Yo dije que cada peso tenía que estar respaldado por cada dólar. Por lo tanto, si yo quiero que haya 1 millón de pesos más en circulante, tiene que haber 1 millón más de dólares circulando, en reserva. Entonces, ¿de qué maneras yo hago para que ingresen dólares a una economía? Exportación. Esperen que vamos a ir poniendo uno a uno. Hay 3 o 4 métodos. ¿Quién dijo uno? Emisión de bonos. Exportación. Esperen. ¿Por qué vamos a la más fácil? El que dijo emisión de bonos, le voy a cortar los dedos, porque es lo que ocurrió.
claramente, que es emitir deuda. Y así terminó esto, como ustedes saben, con un presidente escapando con un helicóptero. El final de la película la tenemos, así que, pero ¿por qué llegamos a ese lío? Entonces, primer punto, ¿quién dijo? ¿Inversiones? ¿Alguien dijo inversiones? ¿Alguien dijo algo que no dijo? No, exportaciones. Cualquier cosa menos deuda. Ahí está. Inversiones, Exportar productos. Ahí está, que las Expo suban, pero que suban más que las Impo, ¿ok? Acuérdense de la balanza de pagos. Sería un superávit comercial eso, ¿no? ¿Qué? Eso sería un El superávit balance comercial. sí. Mayores que las Impo. Voy a poner acá que crezca, no encuentro las flechitas, nada, pero que crezca, si estuviéramos en un pizarrón estaría poniendo flechitas. Que crezca la balanza de pagos, de comercial, ¿sí? Y cada vez venda más la Argentina de lo que importa, ¿sí? Habíamos dicho que la Argentina se ancla su moneda al dólar. Si hoy eso está en discusión, en el año 90 no había discusión sobre quién era la economía más competitiva del planeta. Repito, hoy si yo se lo pregunto a ustedes, pocos van a nombrar a Estados Unidos. En ese momento no había discusión. China en ese momento estaba pensando si le iba a dar 2 granos de arroz a uno o uno solo. China era un país recontra subdesarrollado en ese momento. Y otros países no tenían ni para empezar la discusión. Ni siquiera Japón. Voy a discutir la productividad de la economía norteamericana. Así que nosotros, ya que vamos a elegir, elegimos la economía más competitiva del mundo. Por lo tanto, de entrada nomás, y salvo los granos, el producto primario, de entrada nomás, dado que nosotros nos emparejamos con la economía más productiva del mundo, toda nuestra producción quedó totalmente desfasada en términos de costo, es decir, de competitividad. Es decir, que fuera de lo que fuera el comercio exterior producido por la venta de productos primarios, no había forma que tuviera superávit la Argentina de comercial. De hecho, y esto insisto, sin contarles el final de la película, de hecho, en este proceso la balanza comercial dio deficitaria de entrada y lo fue siempre, en todo el proceso. O sea que esta posibilidad no existe. No existe de entrada nomás y nunca existió. La segunda que decían ustedes eran inversiones. En general las inversiones fueron más que nada un eufemismo de las privatizaciones. Las privatizaciones de empresas públicas que habían quedado de la época keynesiana en manos de la Argentina, que eran la joya de la abuela, como se decía en aquella época. Y que Argentina no es un país menor, habíamos dicho, el 20 en ese momento sería el 20 del planeta. Tenía riquezas, tenía joyas. Bueno, mientras las joyas funcionaron y se pudieron vender, entraron inversiones. Alguien dirá, pero no había forma de que vengan capitales a invertir realmente acá. No, porque era caro producir acá, acuérdense, y aparte porque había mucha desocupación, o sea que ni siquiera para producir al mercado interno. Y además no había restricciones al comercio exterior, o sea, vos estabas obligado, invirtiendo acá en una empresa, a competir con los países que realmente tenían costos bajos. Ni un loco, solo un amante de la Argentina que no existe, iba a venir a invertir en cosas nuevas. Lo que querían era invertir en los servicios, en fin, en cosas que tenía la Argentina, que eran rentables, y que las pudieron, y que estaban buenísimas, nadie lo discute, invirtieron, entró plata un tiempo, pero evidentemente cuando se agotaron las joyas de la abuela, esta posibilidad también desapareció. Y ahí venía la que decía el compañero recién, la que me queda es la deuda, emisión de deuda. Y una vez más, y esto también es una historia reciente, nadie puede decir no sé de qué me habla el profe, la deuda ustedes saben cómo es, te la dan, te dan, y de golpe empezás a estar muy endeudado y ya el costo, o sea, los intereses que pagás son mayores, hasta que se hace impagable. Y lamentablemente, y esto me llena de indignación, ustedes terminan viviendo lo mismo que yo 20 años después, es decir, otra vez un default, producto de una emisión de deuda descontrolada y sin un correlato con la economía real. O sea, no la podés pagar y ahí entras en default. El otro día, y con esto cierro, un amigo mío, economista también, me decía, yo creo que cuando van los funcionarios economistas, no digo Guzmán porque es un tipo joven, pero los veteranos que van atrás de Guzmán deben conocer a todos en los bancos y en Wall Street, porque cada 20 años parecemos a pedir plata que no podemos pagar. Es un papelón.
como país, tener 2 default al hilo en 20 años es muy triste, que nos tiene que llamar a la reflexión. Por eso no me sorprende que salta uno primero y dice, sí, yo sé cómo se resuelve, emitamos bono, claro, así nos va. No estoy criticando al compañero que lo dijo, estoy criticándonos que digo, no tenemos que pensar más en eso. Hay que pensar en el comercio exterior y hay que pensar en las inversiones extranjeras directas, y para eso hay que crear condiciones, que no es justamente desregulando todo, porque ahí nadie invierte, como nos pasó hace 2 años, no hace 30. Que decían lluvia de inversiones, no vino nadie. Los únicos que vinieron fueron al casino. Los únicos que vinieron fueron a hacer el escolazo de la deuda. No vino nadie a invertir, porque nadie invierte en condiciones que no le garanticen rentabilidad, ventas, sencillamente eso. Bueno, gente, voy a ir redondeando acá porque no nos queda más tiempo. Les agradezco a todos que me hayan prestado atención hasta ahora. Entiendo que a algunos les debe gustar mucho todo esto que estoy hablando y a otros les resultará un plomo. Si hoy, Gastón, me parece que solo vos me vas a levantar el pulgar, pero no importa. Seguimos con esto porque yo lo que quiero es formar gente que piense, que sea capaz de dudar, de leer un libro o un artículo y decir, me están metiendo un verso, me están chamullando y déjamelo pensar de nuevo, nada más que eso. La clase que viene, bueno, vamos a ir por los puntos. Insisto lo que les dije antes, y no es verso, yo les quiero poner a todos un 10. Estudien, por favor, se los pido, y me hacen todas las preguntas que quieran durante la semana por mail. Copien a todos, así después no me toca responder 5 veces la misma pregunta, pero estudien. Para tener preguntas tienen que estudiar. Bueno, les mando un saludo, cualquiera que tenga algún comentario para hacer ahora en los últimos segundos que nos quedan. Y si no, nos vemos el martes que viene a las 6 de la tarde. Juan. Yo voy a colgar seguramente el parcial en el campus, pero no se preocupen por eso. Ya lo vamos a ir resolviendo eso. Decime, Franco. Yo te quería hacer una consulta del trabajo. Te la mando por mail después, ¿te parece? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos el martes que viene. ¿Está? Gracias, profe, nos vemos.